Antes de comenzar con la encriptación cuántica, me gustaría tocar un poco el tema de la criptografía o mencionar simplemente que la criptografía es el desarrollo de un conjunto de técnicas que permiten alterar y modificar mensajes o archivos con el objetivo de que no puedan ser leídos por todos aquellos usuarios que no estén autorizados a hacerlo. Rápidamente, nada más mencionamos que esta disciplina nació en la antigua Grecia con el objetivo de evitar que se difundieran secretos militares, los cuales se encriptaban con métodos sencillos, por ejemplo, alternando letras del abecedario. Una vez pues dejando eso en claro, pasemos a lo que viene siendo la encriptación cuántica, la cual se basa en los fundamentos de la mecánica cuántica, como su nombre lo dice. En contraste con la criptografía tradicional o de clave pública, que se basa en la dificultad computacional de ciertas funciones matemáticas y no puede proporcionar ninguna indicación de escuchas en ningún punto del proceso de comunicación o ninguna prueba matemática en cuanto a la complejidad real de invertir las funciones unidireccionales utilizadas. Un poco de historia o de contexto: en la década de 1990, cuando la criptografía de la clave pública tradicional se vio amenazada por el desarrollo de algoritmos cuánticos y la computación cuántica, la criptografía cuántica recibió más atención. Desafortunadamente, diría el profesor Subhash Kak de la Universidad Estatal de Oklahoma, todas las técnicas de criptografía comercial que se utilizan hoy en día o en aquel entonces se basan en lo que se conoce como seguridad computacional. Esto significa que a medida que aumenta la potencia informática, son cada vez más susceptibles a la fuerza bruta y otros ataques basados en principios matemáticos que pueden recuperar información sin conocer la clave para decodificar la información. Las técnicas de criptografía basadas en la mecánica cuántica no son susceptibles a tales ataques bajo ninguna condición imaginable. En 2006, Kak postuló una teoría conocida como protocolo de 3 etapas, que se basa en la imprevisibilidad de los fondos para garantizar que los piratas informáticos no puedan localizar o replicar la información utilizada para transmitir información. La primera demostración de laboratorio del concepto de Kak tuvo lugar en los laboratorios de la Facultad de Ingeniería en el centro OU Tulsa Schusterman. La criptografía cuántica se ha utilizado en raras ocasiones, principalmente en bancos suizos, pero está limitada por su corta distancia en transmisión y su baja velocidad. Ahora hablaremos sobre los tipos de encriptación moderna. Empezaremos con la encriptación simétrica, también llamada criptografía de clave secreta o criptografía de una sola clave. Este es un método criptográfico en el cual se usa una misma clave tanto para cifrar como para descifrar el mensaje en el receptor como en el emisor. Las dos partes que se comunican se deben poner de acuerdo en cuanto a la clave en cuestión. Una vez que ambas partes tienen acceso a esta clave, el remitente cifra un mensaje usando la clave y lo envía al destinatario, y este lo descifra usando la misma clave. Los algoritmos usados en la criptografía simétrica son principalmente operaciones booleanas y de transposición. Un buen sistema de cifrado pone toda la seguridad en la clave y ninguna en el algoritmo. En otras palabras, no debe ser de ninguna ayuda para el atacante conocer el algoritmo que se está utilizando. Solo si el atacante obtuviera la clave, le serviría conocer el algoritmo. Los algoritmos de cifrado ampliamente utilizados tienen estas propiedades. Dado que la seguridad está en la clave, es muy importante que sea difícil adivinar el tipo de clave. Esto quiere decir que el abanico de claves posibles, o sea, el espacio de posibilidades de clave, debe ser muy amplio. Nos pasamos a lo que viene siendo la encriptación asimétrica. La criptografía simétrica, también llamada criptografía de clave pública, es el método criptográfico que usa un par de claves para el envío de mensajes. Cabe mencionar que las dos claves pertenecen a la misma persona que recibirá el mensaje. Una clave es pública y se puede entregar a cualquier persona. La otra clave es privada y el propietario debe guardarla de modo que nadie tenga acceso a ella. Si una persona que emite un mensaje a un destinatario usa la llave pública de este último para cifrarlo, una vez cifrado, solo la clave privada del destinatario podrá descifrar el mensaje, ya que es el único que debería conocerla. Esta idea es el fundamento de la firma digital, donde jurídicamente existe la presunción de que el firmante es efectivamente el dueño de la clave privada. Los sistemas de cifrado de clave pública o asimétricos se inventaron precisamente con el fin de evitar por completo el problema de intercambio de claves de los sistemas de cifrado simétricos.
A continuación vamos a hablar acerca de los delitos cibernéticos. Antes que nada, los delitos cibernéticos son actos ilícitos en el que se usan las tecnologías de la información junto con otros recursos, por ejemplo, informáticos, electrónicos o tecnológicos, los cuales tienen como finalidad falsificar documentos, obtener datos sensibles de las personas o dañar la infraestructura de una empresa. Por esta razón, las maneras en las que se llevan a cabo los delitos cibernéticos suelen ser a través del uso de herramientas, por ejemplo, phishing, virus, spyware, ransomware o hasta ingeniería inversa con la finalidad de obtener los datos sensibles de las personas y después utilizarlos de manera ilícita. Por esta razón, a continuación vamos a hablar sobre los diferentes tipos de delitos cibernéticos. En primer lugar, tenemos la venta de bienes o servicios que pueden ser falsos. Este delito consiste en estafar a las personas vendiendo productos o servicios con características erróneas. Por ejemplo, que pongan un precio por debajo del precio del mercado o le atribuyan características que no tienen nada que ver con lo que son con la finalidad de que la víctima compre el producto, pero nunca lo reciba o reciba un producto totalmente diferente al publicado. En segundo lugar, tenemos la suplantación de identidad. Este tipo de delito se encarga de obtener de manera ilícita la información sensible de una persona, por ejemplo, los números de su tarjeta de crédito, sus cuentas bancarias, claves de acceso y hasta contraseñas, y después utilizarlas a su favor. En tercer lugar, tenemos el acoso cibernético. Este delito se lleva a cabo mediante chantajes, amenazas o extorsiones a personas a través del uso de redes sociales o mensajería. En cuarto lugar, tenemos llamadas internacionales falsas, en donde los atacantes realizan llamadas al azar a diferentes personas y al momento en que les devuelven las llamadas empiezan a cobrarlas. En quinto lugar, tenemos oportunidades falsas de trabajo, en donde el atacante realiza una publicación de trabajo serio a través del uso de redes sociales, por ejemplo, con la finalidad de obtener dinero o información sensible de la persona. ¿A qué nos referimos con esto? Este tipo de delito se le pide al candidato que deposite ciertas cantidades de dinero a cambio del empleo que va a conseguir, o se les pide información personal o bancaria para utilizarla con fines delictivos. En sexto lugar tenemos engaño con paquetes de viaje. Este ciberdelito se encarga de ofrecer paquetes vacacionales pero las víctimas nunca reciben los datos de la reservación. En sexto lugar tenemos los casinos en línea. Este tipo de fraude creció por el uso de Internet tomando dinero de las cuentas bancarias del usuario. La víctima suele realizar apuestas y si llega a perder se le retira de manera automática el dinero de sus cuentas. En caso contrario, si llega a ganar, nunca recibe el dinero. Y por último tenemos comercialización de música y videos de manera ilegal. Este ciberdelito consiste en distribuir de manera ilegal música y videos. Por último, el CERT México es el encargado de prevenir y mitigar cualquier amenaza informática dentro de México que ponga en peligro o riesgo la tecnología del país. Acceder a las redes sociales de otra persona constituye un delito cibernético o informático. Acceder sin autorización de la persona titular a sus redes sociales donde cuenta con su información, fotografías y conversaciones personales es un delito informático. Se le llama también intrusismo informático no autorizado o hacking y supone vulnerar la confidencialidad de la información en sus dos aspectos, la exclusividad y la intimidad. Igualmente, la reforma incorpora el Código Penal un artículo 153 bis que expresa: será reprimido con prisión de 15 días a 6 meses si no resultara un delito más severamente penado, el que a sabiendas accediera por cualquier medio, sin la debida autorización o accediendo lo que posea a un sistema de dato informático de acceso restringido. La pena será de 1 mes a 1 año de prisión cuando el acceso fuese en perjuicio de un sistema o dato informático de un organismo público estatal o de un proveedor de servicios públicos o de servicios financieros. Usar la geolocalización de una persona a través de su celular u otro dispositivo constituye un delito cibernético. La geolocalización no es como tal una ley, es un decreto a través del cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, hoy Código Nacional de Procedimientos Penales, que ya contiene dicha disposición relativas a la geolocalización del Código Penal Federal, la Ley Federal de Telecomunicaciones, la ley establece las normas mínimas sobre readaptación social de sentenciados y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Solamente en los casos de investigaciones en materia de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestros, extorsiones o amenazas, el Procurador General de la República o los servicios públicos en quienes delegue la facultad solicitarán por simple oficio o medios electrónicos a los concesionarios o permisionarios del servicio de telecomunicaciones la localización geográfica en tiempo real de lo que los equipos en comunicación móvil asociados a una línea que se encuentran relacionados, y así como tal usar la geolocalización de una persona no está penado, no es ningún delito, pero se podría utilizar la forma como de ciberacoso, que en ese caso ya es un delito. Accede a los datos del celular o de la computadora de otra persona. ¿Constituye esto un delito cibernético? El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección a Datos Personales, INAI, y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, CONDUCEF, han reportado el incremento de delitos relacionados con la identidad y los datos personales. La identidad forma parte de la esencia de los seres humanos, representa la individualidad de cada uno. La identidad es lo que hace distinto a un ser humano de otro, lo que lo identifica. El derecho a la identidad es un derecho humano, es un reconocimiento que el Estado da a las personas como sujetos de derechos y obligaciones. Los datos personales se refieren a cualquier información que pertenezca a una persona física, identificada o identificable. En el Código Penal Federal se encuentran previstos, entre otros, el delito de acceso ilícito a equipos y sistemas de informática, que se recoge en los artículos 211.1 al 211.7. Conductas que pueden considerarse como hacking informático, mismas que consisten en la modificación, destrucción, la provocación a perder, el conocer o copiar información que esté contenida en sistemas o equipos de informática protegidos por algún mecanismo de seguridad, sean de particulares, del Estado o de las instituciones que integran el sistema financiero. Si es así, ¿a qué castigos, multas o cárcel estaría condenada la persona que incurre en este delito cibernético? Se dispone que al responsable del delito cibernético se le impondrá una pena de 6 meses a 2 años de prisión y de 90 a 300 días multa. Establece que comete delito informático la persona que dolosamente y sin derecho use o entre a una base de datos, sistema de computadoras o red de computadoras o a cualquier parte de la misma con el propósito de diseñar, ejecutar o alterar un esquema o artificio con el fin de defraudar, obtener dinero, bienes. ¿Qué es la Policía Cibernética? Es aquella organización de seguridad que fue creada cuyo objetivo es, mediante el patrullaje en las redes, localizar y atrapar a aquellas personas acusadas de realizar delitos cibernéticos y electrónicos contra alguien más. Son cuerpos policiales especializados en las investigaciones de los delitos informáticos o fraudes cometidos a través del Internet. Estas organizaciones policiales son quienes descubren los individuos o grupos de personas que violan un sistema informático, que acceden de manera ilegal a robar información privada de algún ciudadano, así como también robo o usurpación de identidad de alguien. La ciberpolicía también se encarga de investigar los fraudes cometidos al momento de una compra online, así como también el robo de información financiera mediante una transacción bancaria realizada. El objetivo fundamental de la policía cibernética es realizar acciones para desarticular e identificar las distintas bandas dedicadas a los delitos informáticos, recolectar las distintas pruebas que la víctima interponga con la denuncia por un delito sufrido para dar con el paradero de los delincuentes, implementar el patrullaje anti-hacker a través de Internet, combatir los delitos y estafas informáticas que son realizados a través del Internet, todo esto mediante procesos jurídicos establecidos en las leyes de cada país. Y aquí la pregunta, ¿en México se cuenta con este sistema? Pues claro. Y un ejemplo es la Ciudad de México, en la cual se creó una unidad cibernética el 3 de abril de 2013 para prevenir cualquier situación constitutiva de un delito que pudiera poner en riesgo la integridad física y patrimonial de los habitantes de la ciudad. Por otro lado, en Jalisco, la Fiscalía del Estado, a través de la Coordinación de Policía Cibernética, brinda orientación a la ciudadanía respecto de los pasos que deben de seguir para presentar una denuncia en caso de ser víctimas de un delito cometido a través del uso de las tecnologías de información. Además de que la Policía Cibernética colabora con el Ministerio Público, de así requerirse en las investigaciones. Y como mencionamos que en México sí contamos con esto, ¿cuáles son los castigos y qué institución en México persigue estos delitos? La Cámara de Diputados de México aprobó una serie de modificaciones legales que identificarán delitos informáticos como el hacking, el uso de engaños para obtener información como contraseñas, así como la obtención y divulgación de información contenida en sistemas informáticos protegidos. De acuerdo con el dictamen aprobado, queda tipificado como delito la revelación de secretos a quien revele, divulgue o utilice indebidamente o en prejuicio de otro información
conversaciones o mensajes de texto, imágenes o archivos de voz contenidos en sistemas o equipos informáticos, según marca el artículo 211 bis. Los castigos que se llevan a cabo al romper las leyes establecidas en el artículo 211 bis llegan desde los 6 meses a 4 años en prisión y de 200 a 600 días de multa, según el grado del delito cometido.